abrazo puede cambiar tu vida. En cualquier situación, hace bien. Hoy queremos invitarte a que te dejes abrazar por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y disfrutes un tiempo de enseñanza lleno del amor de Dios. Iglesia de Cristo, el abrazo del Padre, de Ministerios Ebenecer, presenta Punto de Contacto con el pastor Otto Cabrera, un espacio para aprender a vivir de la mano de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, ¿verdad, amados? Para poder entender el reloj. A mí lo que no me gustaría es que ninguno de nosotros se quedara en la tribulación, ¿verdad? Amén. Y que todos nos fuéramos. Les voy a poner un video, espero en Dios que lo podamos ver y lo podamos entender. Es un video para poder tener un poquito de noción de lo que está sucediendo. Amén. Amén. Y poder comprender que nos tocó vivir un tiempo crítico, un tiempo donde nosotros, como iglesia, tenemos que ir preparándonos. En el nombre de Jesús. Preparándonos para eso también. Ok. No sé si ya se mirará en pantalla, pero de lo que nos tocó vivir un tiempo muy hermoso. Y la iglesia de Cristo está preparándose para lo que está viviendo hoy en Israel. Vamos a explicarlo a través de varios videos para entender. Vamos a ponerlo ahorita. ¿Dónde comienza el conflicto y dónde nace este conflicto, verdad? Que prácticamente es el parteaguas del asunto. ¿Se escucha? El video tal vez no se escucha, pero usted sí se escucha, pastor. Yo sí me escucho el video, sé que no se escucha, ¿verdad, amado? Ahorita lo arreglamos, no tenga pena. No importa si hay chinola, ¿verdad? Ok, ahorita vamos a arreglarlo, primeramente Dios, y lo vamos a poner para que lo podamos tener claro. Por británico se declaraba a favor de la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, Ahora sí se escucha. de formar un estado. Pero sí, a la vista. Podemos decir que la cuestión judío-palestina empieza en 1917, con la Declaración de Balfour, un documento de pocas líneas en la que el Imperio Británico se declaraba a favor de la creación de un hogar nacional para el pueblo judío. En aquel momento Oriente Medio era controlado por Francia y el Reino Unido a través de protectorado. Desde entonces empezó un lento retorno hacia tierras de Palestina de los judíos procedentes de toda Europa, una emigración que aumentó durante las persecuciones del nazismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, cuando ya se conocían los horrores del Holocausto, la ONU aprobaba la Resolución 181, donde se propuso la partición del territorio de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. A los palestinos se les reservaba la Franja de Gaza, Cisjordania y una porción del norte, territorios que no estaban conectados entre ellos. El resto, entre estos territorios, se convertiría en el Estado de Israel. El problema es que Israel pasaría a ocupar el 62% del espacio, a pesar de tener la mitad de la población de Palestina. Los países árabes rechazaron el plan y en 1948 Israel declaró su independencia de forma unilateral, desencadenando la primera guerra árabe-israelí. Los países árabes invadieron Israel y la guerra duró un año. El resultado final fue un alto el fuego en 1949 y el establecimiento definitivo del Estado de Israel. Egipto acabaría ocupando la Franja de Gaza y Jordania se haría con el control de Cisjordania y de Jerusalén Este, es decir, la ciudad sagrada de las tres religiones monoteístas, que acabaría a su vez partida y atravesada por un confín que separaba dos estados en guerra. Esta situación se mantuvo hasta 1967, cuando estalló la famosa Guerra de los 6 días. Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania, después de numerosos enfrentamientos fronterizos y por el temor de que sus enemigos estuviesen a punto de comenzar otra guerra. En menos de una semana, Israel ocupó Cisjordania, Gaza, la península del Sinaí, Jerusalén Oriental y los Altos del Golán, marcando un cambio drástico en la región. El enfrentamiento provocó importantes cambios en el liderazgo de la causa palestina.
En 1964, bajo la protección de la Liga Árabe, se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, una plataforma político-militar cuyo objetivo era conseguir, incluso a través de las armas, la creación de un Estado palestino. Después de la Guerra de los 6 Días, fue elegido presidente Yasser Arafat, que se convertirá en un símbolo de la lucha de los palestinos. Las actividades de este grupo eran del tipo guerrilla, desde sus bases en Líbano, Egipto, Siria y Jordania, que desde 1948 había sido el principal refugio de los prófugos palestinos. Pero también fueron autores de secuestros de aviones y atentados contra civiles. En 1970, Jordania decidió expulsar a los guerrilleros palestinos por el miedo a un posible golpe contra el rey Hussein. Siguieron 10 meses de conflicto que provocaron la expulsión de los milicianos palestinos hacia el Líbano. En 1973, Egipto y Siria lanzaron un ataque sorpresa el día de Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo. Israel se vio sorprendido inicialmente por los avances de las tropas de Egipto en el sur, pero pronto lanzó una contraofensiva que desbarató la agresión de Siria en el norte y que puso en serias dificultades a los egipcios. Las hostilidades cesaron con un alto el fuego mediado por Estados Unidos y la Unión Soviética. Otra vez, la coalición de Estados árabes había sido humillada, pero la guerra abrió el camino al proceso de paz. En 1978, el Sinaí fue devuelto a Egipto y se normalizaron las relaciones entre los dos estados. Fue el primer reconocimiento político de Israel por parte de un ex enemigo. En los años 80, la lucha de los palestinos se caracterizó por la Intifada, la Guerra de las Piedras. La población civil palestina que se encontraba bajo ocupación organizó masivos actos de desobediencia, protestas y revueltas contra objetivos militares israelíes. Este proceso de paz culminó en 1993, cuando Israel y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron los acuerdos de Oslo. Se establecía así la autoridad palestina y un traspaso gradual y limitado del autogobierno a los palestinos en Cisjordania y Gaza. Pero los problemas seguían siendo muchos y la convivencia a menudo difícil entre un Estado de Israel rico y una Palestina pobre, con poderes limitados y muy dependiente de la ayuda internacional. Además, quedaban muchas cuestiones sin resolver. La más importante de ellas, quizá el estatus de Jerusalén, la ciudad sagrada de judíos y árabes. Israel no estaba dispuesto a ceder la soberanía de Jerusalén Este como capital de Palestina, como pedía la OLP. Esto provocó una ruptura de las relaciones y desencadenó una segunda intifada. El ejército de Israel respondió con fuerza, provocando alrededor de 3.000 muertos en los 5 años que duró la protesta. El resultado de esta intifada fallida fue una ruptura total del proceso de paz y una ruptura entre las fuerzas palestinas. En las elecciones de 2006 en la Franja de Gaza ganó Hamas, una organización terrorista inspirada en el Islam radical. Esto es bien interesante porque logramos entender ahora que en el 2006 toma el control este gobierno Hamas, ¿verdad? Un grupo terrorista que llega al gobierno palestino. Antes era un grupo terrorista paralelo, ¿verdad? Que estaba con otros grupos, pero a partir de ahora entra ya como actor político, como el gobernante de la Franja de Gaza. Y financiada por Irán. 2007, financiado por Irán. Y que proclamaba 2 objetivos nada pacíficos: el establecimiento de la Sharia y la destrucción de Israel. En Cisjordania, sin embargo, mantuvo el poder Al-Fatah. O sea que desde el principio ellos establecieron la destrucción de Israel. Con ese mensaje de odio fue que ellos llegaron al poder 2006-2007. El partido moderado del OLP, que mantiene llevado a la creación de 2 Palestinas, una en Cisjordania con condiciones de vida aparentemente normales y la otra en la Franja de Gaza, donde la población está prácticamente aislada y bajo un embargo de facto. Y esta situación ha radicalizado a los palestinos de Gaza, donde los extremistas de Hamas tienen ahora un control absoluto de todo tipo de organización civil o militar. A los lanzamientos de cohetes, que en muchas ocasiones han provocado víctimas civiles, las fuerzas de Israel han respondido con operaciones militares de gran envergadura, como las de 2009, 2014 y 2021. En muchos casos también en contra de infraestructuras civiles. Los intensos combates y los bombardeos han causado, de hecho, más víctimas entre la población que entre las milicias palestinas contra Israel.
Para darles a entender un poco, espero que hayan podido escuchar el video, pero la idea es tener un poquito la idea de lo que está sucediendo y poder comprender la situación que prácticamente está pasando. Les voy a dejar otro video, espero que sí se pueda escuchar, no sé si pueden ver el otro video completo, sí, ¿verdad? Solo para tener datos de lo que Escucho, pastor, gracias. excelente, excelente. Si se dieron cuenta, la situación fue 2007 que jamás toma control de gobierno. O sea, ya no era solamente un grupo terrorista, sino es un grupo que está dentro del gobierno de Palestina, que es la Franja de Gaza. Ahora analicemos otro video lo que está sucediendo, para que así ustedes tengamos todos una idea clara de la situación que está pasando. Unos prisioneros para intercambiarlos. Este ejército resultó ser un tigre de papel. Estas son declaraciones de Ali Baraket, dirigente de Hamas, exiliado en Beirut. Hace unas horas concedió una entrevista a la agencia Associated Press y ha hecho una serie de confesiones, desmentidos y advertencias. Recuerden que ayer hablábamos aquí en la base de las versiones que rondan en torno a este ataque que tomó completamente por sorpresa a Israel y a su ejército, considerado uno de los ejércitos más poderosos de la región. Desde Israel, desde Estados Unidos, desde la gran mayoría de medios de comunicación, se habló de una posible participación de Irán. Porque, claro, ¿cómo es posible que una milicia armada como Hamas, por su cuenta y riesgo, logre burlar a un ejército, a un servicio de inteligencia, a una infraestructura militar tan poderosos como los de Israel? Pues el alto mando de Hamas negó que les haya ayudado Irán o que les haya dado luz verde, que es una de las teorías que mencionábamos ayer y que salía de la prensa estadounidense. Bueno, pero eso... Bueno, eso nosotros que estamos estudiando la geopolítica y la escatología, el saber que Irán no se pronuncie a favor de eso, pues definitivamente da un respiro. Y eso es lo que tenemos que analizar hoy, ¿verdad? ¿Qué papel juega Irán en el asunto, ¿verdad? ¿Qué papel juega Irán en el asunto? Eso es algo que tenemos que entender todos, porque nosotros podemos tener un daño colateral por la situación si se involucra Irán o no, ¿verdad? Entonces, sigamos analizando. Irán, por el momento, dice que no, ¿verdad? Es lógico, ¿no?, que un dirigente de Hamas lo niegue, ¿no? Sí, absolutamente, pero de momento coincide en sus apreciaciones con la Casa Blanca. Debe ser el único punto en el que las evaluaciones de representantes de Washington y las de Hamas sintonizan. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, dijo ayer que Estados Unidos no tiene evidencias que apunten a una implicación directa de Irán, aunque Irán, bueno, es cómplice, muy malo y tal. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel dio una declaración similar sobre la falta de pruebas, añadiendo igualmente que no le sorprendería el hecho de que Irán estuviese al tanto de la preparación. Una preparación que, según el representante de Hamas, llevó más de un año e involucró a casi 2.000 milicianos. También dijo que están preparados para todos los escenarios, para una guerra larga si hace falta, y que lo que quieren es intercambiar a los rehenes que habían tomado durante el ataque por los palestinos detenidos en las cárceles de Israel, que hay miles. Además, dijo que si bien ni Irán ni Hezbollah participaron en la preparación, sí están dispuestos a sumarse a la guerra si Gaza es reducida a cenizas. Es decir, han estado un año preparándolo. Había 2.000 personas entrenándose, siempre según las palabras de este alto mando. Todo ello sin que se entere ningún servicio de inteligencia de ninguna parte. Si el propio Hamas confiesa haberse quedado sorprendido, es que es inexplicable esa brecha de seguridad. ¿Cómo es posible que Israel no lo hubiera visto venir? Es que esa es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? ¿Cómo fue que el Mossad, que es la inteligencia de Israel, que está metido en todos lados, un año, no pudieron ellos darse cuenta de esto que venía, ¿verdad? Son dudas que nos están saliendo de acuerdo a esto. ¿Quién no lo haya manejado en condiciones? Bueno, hay unos cuantos análisis ya sobre ello y digamos que ese fracaso se está clasificando en dos niveles. El primero es puramente político, ahora lo analizamos, y el segundo es puramente tecnológico y vamos a detenernos en él más detalladamente. Bueno, vamos con el otro dato que tenemos que evaluar es qué función juega Egipto.
Ya vimos Irán con esto. Ahorita voy a explicar yo, solo quiero que oigan las noticias para que ustedes digan que no soy yo, ¿verdad? Es la fuente que estoy trasladándoles, ¿verdad? Y ya después ya lo podemos explicar, ¿verdad? Ahora veamos Egipto. ¿Qué función juega Egipto? Recuerden que Egipto es una frontera directa con la Franja de Gaza. Con el político entonces. Bueno, Manu ya comentó algunas cosas, pero bueno, voy a traer otras para analizar. El periódico The Times of Israel apunta hoy a que no toda la inteligencia del mundo no lo vio venir. Informan que el ministro de Inteligencia egipcio supuestamente alertó personalmente a Netanyahu sobre un posible ataque desde Gaza unos 10 días antes, pero Netanyahu no le dio importancia a la información, priorizando su polémica reforma judicial, que básicamente podría acabar con la separación. Ok, con esto pues dan por sentado que Egipto sí avisó. Entonces, que Egipto no está del lado de ellos. Recuérdense que sería un país árabe a favor de. Entonces, Egipto dice, yo advertí, nosotros no estamos a favor de ellos. Yo advertí, al contrario, yo dije con tiempo. Entonces, Egipto por esa consigna está neutral. Ya van dos, Irán y Egipto. De poderes en la única democracia del Oriente Próximo, como le gusta llamarle a muchos medios. Es decir, el gobierno de Israel estaba tan distraído construyendo nuevos asentamientos en Cisjordania, intentando someter al poder judicial, a su propio legislativo, a través del proyecto de reforma que ha generado tantas protestas, que se le apagaron las alarmas. O más bien, no quisieron fijarse en ellas cuando alguien... Bueno, una situación que estaban ellos ofuscados en otras cosas y definitivamente no pudieron ver. Que pueden lanzar bombas sobre vehículos y tropas. Como tienen años de experiencia luchando contra el ejército de Israel, pues se han convertido en una fuerza urbana adaptable, dice el medio. Tienen un núcleo de líderes con mucha experiencia que conocen muy bien la táctica de lucha israelí. Algunos de ellos hablan hebreo. Es decir, que según cuentan en The Guardian, han estudiado a las Fuerzas Armadas de Israel en profundidad. Literalmente hablando, a lo largo de estos años, Hamas ha construido toda una red de túneles subterráneos, dicen en The Guardian, y uno, bueno, se lo imagina como algo más bien rudimentario, pero nada más lejos de la realidad. Los ingenieros del grupo tienen una experiencia seria en la construcción de túneles bajo tierra fortificados y bien escondidos para usarlos como centros de comando. Algunos están equipados con sistemas de comunicación. Con los drones civiles baratos que están al alcance de todos, se puede observar los movimientos de las tropas israelíes y dirigir las operaciones desde debajo de la tierra. The Times of Israel añade también que jamás... Interesante, ¿verdad? Entonces, aquí lo que podemos tener ya una idea es que prácticamente hay otra ciudad debajo de la Franja de Gaza. Y es necesaria destruir esa otra ciudad dentro de la Franja de Gaza para poder agarrar el control de lo que es realmente este lugar y evitar. La pregunta, ya sé que por dónde vamos, ¿verdad? ¿Esto qué nos afecta a nosotros la iglesia? ¿Verdad? Esa es la pregunta que tenemos que ver. Yo lo he estado viendo desde una perspectiva del plano escatológico, que tenemos que estudiarlo y tenemos que pedirle a Dios la sabiduría de cómo vamos a llevarlo a cabo. Otra cuestión, sigamos viendo noticias antes de entrar a la cuestión escatológica y podemos empaparnos bien de lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora sí voy a poner imágenes, ya no más videos, pero sí quiero que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? La franja de Palestina, como les puse el primer video, fue la historia que contaba cómo se entregó esa tierra a Palestina, cómo se le entregó esa tierra a Israel, que definitivamente es una tierra que no le han entregado oficialmente a los palestinos. Mire, el nombre Palestina, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Eso es un nombre con el que Adriano, un general romano, un emperador romano, se le adjudicó a lo que era el territorio de Judea, ¿verdad? Pero al final esa tierra no le pertenecía a los filisteos, esa tierra le pertenecía a los judíos. Ese es el origen de la historia. Los filisteos siempre han estado expulsados, estaban hasta en una isla lejos. Entonces, por eso no hay razón histórica para darle a ellos su tierra, ¿verdad? Aunque ellos la demandan. Por otra parte, podemos ver que este es uno de los grandes líderes de ellos que está detrás de todo esto. Definitivamente él no está en esta situación
que es precaria, que es totalmente un asentamiento de múltiples necesidades. Él está en un lugar majestuoso, en un exilio lujoso. Entonces ahí ya vamos entendiendo. Qatar está en medio también del asunto, para ir comprendiendo un poco más, ¿verdad?, esta situación. Y vamos entendiendo más y más y más, y más y más. Veamos, sí, que sería bueno entender qué es lo que estos hombres hicieron, ¿verdad? Que prácticamente... Si se mira yo, Marcelo. Realmente fue una situación voy a tratar de darles, miremos esto rápidamente para entender mejor qué está pasando del lado de Israel, ya ellos qué piensan. It's time to set the record straight on Israel's border with Gaza. Hamas seized power in Gaza in 2007 and has controlled it since. Rather than investing in infrastructure to support their own civilians, Hamas has been investing millions and millions of dollars. Interesante, ¿verdad? Porque dicen que en vez, por eso les puse las noticias, ¿verdad? Para que las pudiéramos ahí. La noticia lo que nos decía era que ellos llegaron al poder en el 2007, pero en vez de invertir en el desarrollo de su ciudad, de su país, invirtieron millones de millones en cómo planificar destruir a Israel. In terrorist infrastructure to kill Israeli civilians. That was Hamas's choice. Israel maintained two crossings into Gaza, Erez crossing in the north and Kerem Shalom in the south. On a normal day, you would see people, merchandise, food, and supplies crossing into Gaza. But on Saturday, October 7th, Hamas launched a brutal and barbaric attack on Israel. Hamas slaughtered hundreds of Israelis, injured thousands, and abducted dozens of innocent Israelis into Gaza. Hamas bombed the crossing into Gaza and murdered the IDF soldiers stationed there. They destroyed the crossing and live streamed their rampage. So yes, those crossings between Israel and Gaza are closed. As we continue to fend off daily attacks from Hamas terrorists, we will not be giving Hamas any supplies or materials. We are at war with Hamas. This is a war they started. We have no legal obligation to supply our enemy with anything. The Israel Defense Forces has no choice. We are here to protect our families. Okay. La situación que ellos hablan es que no era en contra, ¿verdad? Prácticamente de civiles, ¿verdad? Se tenía que respetar y ellos lamentablemente no respetaron a los civiles, ¿verdad? Esa es una situación que es la que se está platicando y nosotros tenemos que ponerle atención, ¿verdad? En nombre de Jesús. The record straight on Israel's border. Espero estar dando a entender ahí y poderlo ver. Ahora, les voy a mostrar brevemente, ¿verdad? Lo que esto es algo que ya lo mencioné, pero no estaría más volverlo a repetir para que ustedes vean. Es una situación bien delicada que la iglesia deberíamos estar preparados, ¿verdad? No sé cuántos estarán predicando de este tema, ¿verdad? Pero realmente ese es el reloj. Hamas lanzó el sábado 7 de octubre un ataque sin precedentes contra Israel. La ofensiva de Hamas y la respuesta de Israel ya han dejado más de 2.000 muertos. Pero, ¿qué es Hamas y cómo se origina? Hamas es un grupo islamista palestino que no reconoce el Estado de Israel. Su nombre es el acrónimo árabe del Movimiento de Resistencia Islámica. Tiene su sede en Gaza, una estrecha franja de tierra de 42 kilómetros de largo y 10 de ancho, donde viven más de 2 millones de personas. Su origen se remonta a 1987, tras la primera intifada o levantamiento palestino en contra de la ocupación israelí.
Durante los años 90, Hamás ganó relevancia por oponerse a los acuerdos de paz firmados en Oslo en 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, que representaba entonces a la mayoría de palestinos. Tras estos acuerdos, muchos palestinos se sintieron decepcionados por las concesiones a Israel. Hamás organizó clínicas, escuelas, asistencia para una población descontenta en Gaza, donde hay altas tasas de pobreza y desempleo. Pero también llevó a cabo múltiples atentados con bombas, matando a decenas de israelíes. Los ataques fueron condenados por la comunidad internacional y potencias como Estados Unidos, Europa o Reino Unido acabaron catalogando a Hamás como una organización terrorista. Bueno, aquí hay mucho que tenemos que pedirle a Dios sabiduría para ir entrando, ¿verdad? Prácticamente esa es la situación, ¿verdad? Cómo está ahorita. Pues, realmente es, como les mostraba, abajo de eso hay una ciudad. Entonces necesitan no solamente botar los edificios, sino necesitan encontrar la ciudad que está debajo de todo eso, ¿verdad? Dios santo, ¿verdad? Y poder ahí escarbar ahí todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué para nosotros nos interesa esto? Porque a nosotros nos marcan que ahora sí veámoslo escatológicamente, ¿verdad? Escatológicamente veámoslo que en la guerra, que fue, por eso les puse toda la historia para poder tener una base y poder tener un entendimiento de lo que está sucediendo. Las guerras anteriores fueron las guerras conocidas como las del Salmo 83. Ahora, lo que nosotros estamos esperando es el inicio de la guerra de Gog y Magog, que es una guerra de Gog y Magog. Es el personaje y el lugar. O sea, sería el líder de Gog, que sería ahorita Putin, y la nación de Rusia. Esa es la guerra que nosotros estamos esperando en este momento. Definitivamente, ¿verdad? Es una guerra que viene y que nosotros nos va a marcar el inicio del tiempo tribulacional. Por eso es que nosotros estamos poniendo atención a todo esto. La única observación por lo que lo hacemos es que para nosotros esto nos puede marcar el inicio de la tribulación. Yo creo que ahora sí me estoy entendiendo. Que por esa es la razón de que nosotros estamos, en cierta manera, estamos trasladando. Voy a ver si les pongo otras imágenes para poder seguir entendiendo un poco más lo que estamos sucediendo. Esto fue una nota que realmente fue apenas de los kibbutz, son zonas agrarias, son como granjas donde llegaron y llegaron a cercenar, a matar, ¿verdad? Niños menores de edad. Miren, aquí es una niña que fue muerta, fue masacrada. Yo puse unas fotos en mi WhatsApp, pero las fotos son de esta niña, ¿verdad? Que ella gritaba, mami, no quiero morir, solo tengo 7 años, soy demasiado pequeño. Pero estos de Hamás no tuvieron misericordia y los asesinaron a todos, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Entonces, una organización que no tiene misericordia, ¿verdad? Por el momento van más de 1000 israelitas asesinados, una cantidad que nunca se había dado, ¿verdad? Más de 4500 cohetes que les han disparado. Por el momento hay 50 rehenes desaparecidos confirmados, ¿verdad? Y a ver qué sucede más, ¿verdad? Definitivamente, vamos a ver. La situación más difícil es en estos dos lugares, Askelón y Sderot, que son las que están ahorita sufriendo, y el problema con el que yo amaneció en la mañana con la noticia era que posiblemente de este lugar se levante otro frente de guerra. Y ahí sí la cosa se complica porque ya sería de parte del sur y de parte del norte. Todo va enfocado en entender. Entonces, este es el resumen que yo lo vengo platicando desde hace unos días. Sigue todavía vigente el resumen actualmente. Y los que son los enemigos ahorita es este grupo de acá, que vendría siendo Afganistán, Irak, Qatar, Irán. Qatar lo dijimos porque es
donde está el líder escondido de ellos, ¿verdad? Siria y Kuwait, Kuwait y Pakistán. Interesante porque Siria es la profecía de Damasco, de Isaías capítulo 17, que tiene que ser destruida. Entonces aquí va a haber una guerra tan fuerte cuando entren por los altos del Golán que definitivamente van a destruir a Damasco. Ok, el otro punto que igual yo quería centrar a ustedes es que permanece Egipto, permanece neutro, ¿verdad? Definitivamente. Ok, entonces, entonces aquí no lo logro ver bien, vamos a ver si logro, sí se puede ver bien mi mano. Esta parte de aquí es donde está lo que nos interesa a todos nosotros entender. Esta parte de aquí, el Golfo de Omán. Solo investigate si es el Golfo de Omán, ese un momentito. Este de acá, el Golfo. Esta es la parte que es clave, porque ahí es donde entran. Vamos a ver, oigo otro sonido, como que hubiera flash. Alguien tiene su micrófono prendido. Vamos a ver. Ok, ya se apagó. Entonces, esta parte de aquí es clave. ¿Y tiene su micrófono? ¿Está su micrófono prendido? Sí, aquí está. Ya. Esta parte de aquí es clave porque definitivamente es una pista donde sale todo el petróleo que sale de Irán diariamente. Esa parte de aquí. ¿Manda? No, chequete. El Golfo donde está Qatar, el Golfo donde está Qatar y Kuwait. Entonces, esta parte de aquí es clave, amados, porque si cierran esto de aquí, Irán y Qatar deciden cerrar todos los buques que salen segundo tras segundo. Es que ahí pasan minuto tras minuto, un buque tras otro lleno de combustible. Es una cantidad de combustible que sale por allá. Si a ellos se les decide darle la espalda en su apoyo a la franja de Gaza, darle de la espalda a Israel, nos cierran el chorro de petróleo a nivel mundial. Por lo tanto, de un día para otro se puede disparar el precio del combustible al doble o hasta el triple. Quiere decir que ese es el Golfo Pérsico, ¿verdad? Pero aquí está acabando, ahí es donde está el asunto que está marcando la historia para todos nosotros. Entonces, ¿por qué nos preocupa a nosotros esto? Porque si ya nos cuesta ir al supermercado 1,000 quetzales, si esto se les ocurre duplicar el precio del combustible, el súper se nos puede ir al doble, ¿verdad? Todo sube, todo sube. Entonces sí es algo que nos aflige, ¿verdad? Y que nosotros queremos definitivamente, si a la canasta básica está golpeada y ahora con esta situación, ¿a dónde vamos a ir a parar, verdad? Entonces, por eso es que tenemos que seguir viendo que el Golfo Pérsico todavía no le cierren el chorro a los buques, ¿verdad? Que Irán y Qatar, que son prácticamente los dos que están a un lado, si quieren lo voy a poner otro mapa para poderlo entender mejor. Y así lo podemos ver en imágenes mejor, ¿verdad? Y poder entender este punto que vendría siendo el clave en el conflicto, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que estar nosotros centrados y pedirle a Dios que realmente estos hombres se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y que a nosotros como no nos venga a afectar mayormente. Vamos a ver, lo voy a poner porque sí es clave. Esto es, digamos que esto es como el punto medular de por qué nosotros estamos siguiendo tanto la historia y tanto entender esto, ¿verdad? Si se llegan a meter. Vamos a ver, creo que aquí está. Sí, esa no se mira muy bien esa imagen. Vamos a buscar otra que se logre ver bien. Esta está mejor. Esta está mejor. Sí, aquí estamos. Bueno, se lo voy a poner en pantalla grande para que todos nosotros podamos verlo y lo podamos entender bien. Y nosotros podamos pedirle a Dios por qué orar, ¿verdad? Yo ya sé que estamos orando por la paz de Israel y eso es muy bueno, pero tenemos que pedirle a Dios que no solo nos baste por orar por la paz de Israel, sino por qué, ¿verdad? ¿Por qué?
¿verdad? Que estos hombres. Entonces, aquí se mira mejor, aquí está Qatar, ¿verdad? Ahora sí se mira bien. Qatar, todo su dinero es a través del gas que está debajo del agua, ¿verdad? Aquí, ahí está Irán, aquí está Kuwait, está este lugar, este es Irak. Entonces, todos los barcos, es que es una pista, es que realmente, si viéramos las fotos, eso es una pista donde según minutos, no importa la hora, no importa la hora, no importa el día, aquí es saliendo uno tras otro cargado de petróleo para todo el mundo. Aquí es una pista, este es el lugar donde más barcos petroleros salen del mundo. Y si deciden estos hombres, los de Qatar y los de Irán, cerrar el piso, santo poder de Dios, el poco petróleo que se maneja en otros lados va a disparar el precio, ¿verdad? Ahora que ya no hay tanto barco, solo hay pocos y los pocos van a duplicar el precio. Entonces, definitivamente viene la canasta básica, se dispara en nuestros países. Entonces, a nosotros nos interesa que siga habiendo esto que se pare. Por eso es que, ¿será que nos conviene, si lo miramos a nivel alma, ¿será que nos convendrá a nivel alma que la guerra continúe? Que continúe. Esto, para verlo, esta es como la radiografía de la realidad que nos estamos enfrentando. Son los grupos terroristas que están buscando destruir a Israel. ¿Ah? Este es el Golfo que yo les decía, este es el Golfo Pérsico. ¿Verdad? Aquí es donde se encuentra el punto del asunto, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que esto no nos vaya a afectar y que traiga un respiro por poco. Pero estos, miren, realmente tiene razón. Tiene mucha razón Israel en lo que le hicieron. Por eso es que le mostré toda la historia y todo lo que está pasando. Pero por otra parte, si estos se meten a destruir completamente esta área, estos de Qatar y de Irán decían, ok, ahora viene nuestra venganza y le cerramos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que el Señor nos ayude en los siguientes días. Es bien fácil decir, eliminen la franja de Gaza, destruyan la ciudad que está por debajo, ¿verdad? Que toda la gente salga en un éxodo y que Egipto, que está de este lado, les abra las puertas para que abandonen. Es muy fácil decirlo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que nos pueden cerrar el paso del Golfo Pérsico, ¿verdad? Y ahí nos golpean en la bolsa al mundo entero. Entonces, Estados Unidos, Biden tiene una función bien delicada porque o apoya a Israel en lo que va a hacer o se queda neutral. Si Estados Unidos le quita su apoyo a Israel, puede ser probable la puerta a que comience una guerra ya tribulacionaria, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, amados, estamos en el punto en que nunca creímos que íbamos a estar, ¿verdad? Al borde de la guerra de Gog y Magog, al borde de las guerras de la tribulación, ¿verdad? Entonces, la iglesia debería estar ahorita clamando, ¿verdad? Y pidiendo a Dios misericordia. Y nosotros, ya que estamos encerrados y guardados, deberíamos estar encerrados y guardados, poniéndonos a cuentas delante del Señor y pidiéndole al Señor que por favor, si hay algo que todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, nos dé, ¿verdad? ¿Cuántos respiros nos va a dar Dios? Por eso les ponía los números y explicaba. Abraham, cuando tenía 75 años, salió de Ur. Hoy estamos cumpliendo 75 años de la independencia de Israel. ¿No será que este año será el arrebatamiento? ¿Verdad? Y eso de los 75 años lo platicamos, si no estoy mal, en el mes de mayo. El apóstol lo habló y lo dio como primicia de esa revelación. La dio y la trasladó en el mes de mayo cuando él estaba visitando una iglesia en Los Ángeles, ¿verdad? Y deberíamos retomarlo. Entonces, nosotros, nuestra función es, Señor, pedir misericordia, 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 ¿verdad? En el nombre de Jesús. Espero estarme dando a entender y poder estar comprendiendo que es un tiempo muy delicado, ¿verdad? Como iglesia.
Si tengo algo más, vamos a ver qué mostrarles para poder entender. Así. Miren esto. Esto es lo que yo les decía que nos tiene súper preocupados. Esto que está diciendo Netanyahu. Y por todos lados está saliendo en las noticias, ¿verdad? Que él lo que quiere es erase. Él lo que quiere es borrar a Palestina. Entonces, si borra a Palestina, ¿será que el mundo árabe no va a reaccionar cerrándonos el Golfo Pérsico? La pregunta del millón, ¿verdad? Y con eso se nos incrementa a nosotros todos los precios, ¿verdad? Definitivamente. A ellos no les interesa el dinero, ya tienen suficiente. Entonces ellos no pierden nada, ¿verdad? Con no vender unos buques petroleros, ¿verdad? Ellos no pierden nada. Quien lo pierde somos nosotros los que estamos detrás, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros nos preocupa y nosotros tenemos que pedir misericordia. Ya de por sí la gasolina está muy cara. Esta es la otra noticia, que era lo que yo les decía, que es lo que nos está también, que nos tiene así como los ojos bien abiertos. ¿Qué va a pasar con este tercer frente que se está abriendo, que es Hezbollah desde arriba? Hezbollah, Hamas, son dos entes patrocinados, por eso les ponía yo aquí la imagen. Vamos a ver. Aquí está. Hamas. Vamos a ver, aquí son frentes. Hezbollah es otro frente patrocinado por... Son frentes de guerra. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Definitivamente. Irak era de Estados Unidos, perdió el control de Estados Unidos. Afganistán era de Estados Unidos, perdió Estados Unidos también el control ahí, ¿verdad? Se le fue de las manos. Ahorita a mí me dieron un aviso que nos quieren cerrar el Facebook a partir del tema del día lunes, ¿verdad? No sé si voy a seguir manteniendo el mismo Facebook o vamos a cambiar a otro, ¿verdad? Porque ya me dieron un aviso de que lo que dijimos es muy probable que no nos cierre y que ahorita estamos en investigación. Vamos a ver qué nos pasa. Pero ya como me lo van a cerrar, entonces ya ahora sí lo digo con libertad, ¿verdad? Entonces, Afganistán e Irak eran de Estados Unidos y Estados Unidos los perdió con este presidente que hay ahorita, que es Biden, ¿verdad? La política de él los llevó. Y en vez de hacerlos pro Israel, se volvieron en contra de él, ¿verdad? Por eso Trump decía claramente, si yo hubiera estado en el poder, esto no hubiera pasado, ¿verdad? Porque él era el único que tenía el control en todo Medio Oriente. Entonces, la situación es bien delicada. Estamos viviendo tiempos complicados donde la iglesia deberíamos estar orando, ¿verdad? Pues a mí me impactó mucho el que nos hubieran encerrado los de Guatemala, porque como que no quisiera el enemigo que advirtiéramos, ¿verdad? A los que vienen, a los que vienen. Amén, amén, amén. Vamos a salir ya de... Acabas de disfrutar Punto de Contacto, un tiempo de enseñanza con el pastor Otto Cabrera. Vívelo constantemente a través de nuestras plataformas digitales y comunícate con nosotros escribiendo al correo otto.cabrera@gmail.com. Estamos ubicados en la ciudad de Guatemala, en Quinta Avenida A, 13-58, Zona 9. Búscanos, será un gusto conocerte y aprender juntos de la mano de Dios.